N del E, un audioblog de juegos de rol. Hoy ha tenido a bien volver a colarse conmigo en este reservado de la Biblioteca del Cilaino mi buen amigo Tristán Averón. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Volver no, porque yo no he encontrado la salida todavía. Me tienes que explicar por dónde se sale de este sitio, porque esto es enorme. Menos mal que las máquinas de vending en los pasillos, y así por lo menos comemos algo y no nos morimos de hambre. Que esto del neuclidiano es lo que tiene. Es un buen chiste, lo debería haber hecho yo. Voy a editar esto para que parezca que se me ha ocurrido a mí. Buenas tardes. Dejamos el otro día en el tintero unas cuantas preguntas que había tenido bien hacernos la gente a través de redes sociales. Así que vamos a volver a ese tema y yo creo que hoy podremos acabar con lo que tenemos a día de hoy. Como siempre, si a la gente le interesa y sigue haciendo preguntas, pues nosotros encantados de seguir respondiéndolas. Por supuesto, faltaría más. Voy a empezar por una pregunta que nos hizo Rizibuki en leyenda.net, foro que por supuesto, como bien sabéis, os invitamos a todos a visitar en cuanto queráis y cuantas veces haga falta. Y nos pregunta Rizibuki, aun siendo la llamada un juego actual y teniendo tantos espejos de feria como el rastro, ratas en los parterres, Leosic, mitos, Lovecraftesque, ¿consideráis que se ha convertido, a pesar de sus reediciones, en un juego heredero de su pasado, escrito en y para otro tiempo? ¿Qué le pediríais a un juego definitivo de los mitos si creéis que no existe ya? Pregunta muy interesante que nos puede dar para un debate largo. Vamos a moderarnos, pero ¿cómo lo ves? ¿Consideras que se ha convertido, a pesar de sus reediciones, en hijo de su tiempo y que no ha A sabido ver, ponerse al día? es que el problema en mi caso, y es que yo soy hijo de mi tiempo, o sea, yo he crecido con la llamada y empecé con este juego, entonces, Y con esta claro, acabarás. y con este acabaré, efectivamente. Es que realmente yo entiendo perfectamente al que opine lo contrario, porque gente que, digamos, que tiene encima de la mesa, partiendo de cero, tiene la llamada y tiene la amplia oferta que hay hoy en día, pues tiene donde elegir, que elija. Hoy en día, por ejemplo, ni siquiera hace falta comprarte todos los juegos. Te miras partidas en YouTube de ratas, de todos los sistemas que hay y miras a ver con cuál te puedes sentir tú más cómodo o puede encajar mejor con tu mesa de juego o con tus pretensiones. Para mí, sí, es evidente que es un juego que ha cumplido 40 años y, pero claro, para mí ha envejecido bien y te sigue dando lo que te daba en su día, con las mejoras que han incluido en la séptima edición, pero no deja de ser lo de siempre, sí. Bola curva, como dicen en inglés. Sigue dando lo que dice en la lata, ¿no? Como dicen los americanos también. Hoy estoy muy americano. La pregunta es, alguien que acaba de entrar en el rol, digamos, hace 2, 3 años, que probablemente ha entrado por otra vía, no ha entrado por Dungeons and Dragons, como entiendo que de una manera o de otra entramos tú y yo, ¿qué experiencia crees que va a tener? ¿Crees que le va a servir, que le va a parecer anticuado, que Vamos a ver, yo anticuado no creo que esté el sistema. Lo que pasa es que sí que es verdad que hoy en día hay cosas mucho más sencillas. Claro, no olvidemos que la mayoría de los que estamos ahora en esto desde el origen de los tiempos, nos enfrentábamos ya a estos libros de 300, 400 páginas, a estos manuales básicos, de los que no entendíamos la mitad, y con lo que nos enseñaban y veíamos en las mesas amigas y eso tirábamos para adelante. ya estamos No es encantados? Claro, no es Estamos- imposible. O sea, evidentemente, lo que pasa es que ahora, yo he visto con la perspectiva de ahora, que con los años me he ido haciendo cada vez más vago. Claro, si me pones un libro de 20 páginas con el que también puedo jugar, pues a lo mejor prefiero leerme el de 20 que el de 400, pero ya es cuestión de gustos. Evidentemente, el la complejidad en cuanto a sistema de unos y otros, claro, no tiene nada que ver, porque hay muchos juegos actuales que lo reducen todo a la mínima expresión, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, para mí es cuestión de gustos y de tiempo. Sí que es verdad que vamos a ver, con la llamada tenemos, que tú lo conoces bien, como si lo hubieras parido, pero tenemos el Tulu de 100, que no deja de ser
el mismo reglamento, mucho más, no sé si decir sencillo, comprimido, pero vamos, que en una cuarta parte o menos de las páginas de la llamada tienes un reglamento perfectamente funcional con el que puedes dirigir, además, los escenarios de la llamada sin hacer ningún tipo de conversión. Entonces, oferta hay mucha. Yo creo que la diferencia que hay ahora respecto a años atrás es eso, es que tienes 200 juegos, ya solo hablando de mitos de Tulu. Entonces, eso hay que celebrarlo. Yo, ya te digo, yo dudo que cambie más que de manera puntual. Ahora voy a dirigir Delta Green con el sistema de Delta Green. He dirigido Vástagos y eso con el de Tulu de 100, pero por defecto todo me tira a la llamada o a sistemas que se le parezcan mucho. Aprovechando que estamos en un lugar no euclidiano, me voy a ir un momento por los cerros de Úbeda. Esa simplificación de reglamentos, y me refiero, por ejemplo, a uno que a mí personalmente me parece una basura, que es ratas en los parterres. ¿No crees que hagan esa simplificación tienes una pérdida importante de profundidad? Y te doy un ejemplo. Me comentaba hace poco una persona que han estado jugando la campaña esta española que salió por Kickstarter de un chico de Bilbao. Sí, la Saros, Sombra de Saros. La sombra de Saros, gracias. Que había estado jugando la sombra de Saros con ratas en los parterres. Está Entonces, escrita que, claro, para ratas. Está escrita para ratas y Tulu de 100, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, es el correcto. sistema. Pero claro, esta persona me decía, es que para el tercer escenario, cuando todas las tiradas eran 2 de 6 más ingenio, pues ya nos estábamos subiendo un poco a las paredes nosotros más que a las ratas. Ja, 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 ja. Chiste es mío, que se me reconozca el mérito. Entonces, ¿no crees que esa simplificación, que estoy de acuerdo en que la hay, y personalmente a mi edad es de agradecer, también estoy de acuerdo en eso, ¿no crees que a cambio en muchas ocasiones implica una pérdida de profundidad en el juego? Y eso me lleva a preguntarte, perdona, pero ya te hago la pregunta directamente, a que mucha gente que está entrando hace poco está muy acostumbrada a jugar one shots y ya está, que no es ni bueno ni malo, pero como reflexión. Pues vamos a ver, en mi experiencia con este tipo de sistemas, que no es mucha, ratas, por ejemplo, me pasó lo mismo con la primera vez que probé hitos, jugando a Ocultos Innombrables. Y yo creo que es más problema de la falta de experiencia de los másters, guardianes, directores de juego, llámalo como quieras, porque el juego, o sea, si realmente la partida, la campaña se reduce a tirar siempre lo mismo, yo creo que no es por falta de oportunidades. Hay combinaciones y hay posibilidades para hacer diferentes tipos de tiradas. Mm, pero no lo sé, o sea, yo no sé hasta qué punto. Es verdad que yo cuando he usado estos sistemas los he utilizado en one shots precisamente, entonces no he notado esto. Pero claro, si te lo dice alguien que lo ha notado en una campaña, lo que pasa es que yo no culparía directamente al sistema de juego sin haber estado implicado. Porque ya te digo, en mi experiencia, yo con cultos por lo menos me pasó. Aburrí el sistema por culpa de que era, bueno, ¿para qué tengo otras cosas si siempre estoy tirando lo mismo? Percepción más alerta, no recuerdo bien, pero vamos, era siempre lo mismo. Y luego, pues cuando te lo lees, descubres que, a ver, que hay más cosas, hay más posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, que como siempre, son sistemas que la primera vez que los diriges, pues a lo mejor no le sacas todo el juego que tienen. No sé, yo creo que sobre todo lo que nos ofrecen, evidentemente una simplificación, o sea, por lógica, por sentido común, un libro de 400 páginas te va a ofrecer más que uno de 50, ¿no? Más profundidad. Sí. Ahora, que esa falta de profundidad se cargue la experiencia de juego, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que simplemente son maneras diferentes de jugar. Yo, si me das a elegir, ya sabes con la que me quedo, pero no lo sé. Yo conozco gente que son muy fans de ratas en mi círculo, por ejemplo, por seguir con el juego que tú mencionas, con el sistema Por que mencionas. hacer más Y daño, por no, hurgar en la sí, herida. y lo disfrutan. A ver, los que comentaba Rizibuki aquí, a ver, por ejemplo, lo de Craft es que no tiene nada que ver, porque eso ya es un storytelling, Sí. ¿vale? Pero el rastro, ya lo dejamos claro en la anterior podcast, pero Ratas es un juego que yo creo que es perfectamente funcional
y que el que lo juega con un máster que lo sabe dirigir bien, lo disfrutan un montón. Bueno, tiene las limitaciones que tiene, como todos estos sistemas que tiran por donde tiran, ¿no? De superar esa dificultad y ir aportando cosas a la narrativa, se supere o se falle la tirada. No sé, una forma Sí, de sí, decir que es diferente de base, ¿no? Entonces, yo no digo, a ver, yo no digo que te puedes divertir jugando a ratas en las paredes o jugando a PBTA, pero son reglamentos, es decir, yo no digo que no te pueda entretener Stephen King, pero no es buena literatura, ¿me explico? mm, ¿Qué le pedirías a un juego definitivo de los mitos si crees que no existe ya? Tú me vas a decir, ya existe uno, pues ya hemos acabado el debate, ¿no? Un juego sí, definitivo de los mitos. pero es que también es verdad que es algo tan tremendamente objetivo Subjetivo. que, perdón, sí, subjetivo, que nos podríamos estar discutiendo horas. Porque al final es eso, sin ir más lejos, solo si te vas a pulp purista o sí, lo que sería las etiquetas de pulp purista o incluso el profundizar más o menos en el terror, porque hay gente que dirige mitos intentando profundizar en el terror y otros que pues que el terror es algo forma parte del trasfondo, pero que no lo Sí, sí, que es traslada a la más mesa del juego, suspense, ¿no? ¿no? Más thriller, algo Exacto. más Entonces, claro, concreto. solo con esto ya tienes, pues, un abanico de posibilidades tremendo. Eh, no sé, yo creo que es muy difícil pretender crear el juego definitivo de los mitos, aunque bueno, me consta que por ahí se está intentando, veremos. Para cuando se escuche este podcast todavía no estará, pero está llegando, efectivamente, está llegando. Esperemos que salga el Quick Start para antes de finales de año. Gracias, Rizibuki. Eisen, en 20, que es la red del pajarito, pregunta, estaría genial una lista de los juegos con sistemas más mortales a los más amables dentro de esta ambientación. Así podría escoger uno u otro dependiendo de cuánto riesgo quiero en mis partidas. No es una pregunta, pero bueno, vamos a suponer que es una No, pregunta, claro. claro, es que esta gente, perdón, nuestros amables oyentes no saben cómo funcionamos, pero claro, eso requiere que nos lo hubiéramos preparado antes, hubiéramos repasado sistemas y hubiéramos hecho una lista, cosa que evidentemente no hemos hecho. Yo de todos modos, cuando leí esta, no sé hasta qué punto un sistema de juego es más o menos mortal. Es decir, más allá de que el mismo arma haga más o menos puntos de daño proporcionalmente a los puntos de vida que tenga una persona media, no sé hasta qué punto se puede ordenar los sistemas por grados de mortalidad. Hombre, a mí me costaría mucho en la parte central, pero yo tengo muy claro que en un extremo estaría un Pulp Cthulhu, ¿vale? Eh, Por definición, tiene más puntos de vida. aboga por la supervivencia de los personajes, y en el otro está el Tulu Dark, que básicamente se resume todo en una línea. Si hay combate, mueres, Sí. ¿vale? Ese es el resumen de cómo funciona el combate en Tulu Dark, por lo menos en el original. Luego no recuerdo si en aquella revisión que hizo aquel Kickstarter había más Sí, matices, entiendo que sí, pero bueno, que la base es y esta, ¿no? Entonces, no decía el Kickstarter que convirtió el famoso el juego de una página en un tomo de 232. Cambió un poquito el concepto. un poquito, pero bueno, que 3/4 partes eran Sí, sí, era ambientación escenarios, y era tal. partidas y ideas y tal. Pero sí, claro, a ver, ta yo creo que yo, por ejemplo, volvemos a lo de siempre, yo dirijo la llamada. Yo dirigiendo la llamada puedo hacer una partida tremendamente Eso de es. aventuras o una partida tremendamente mortal sin cambiar nada, limitando el uso de la suerte quizá, eh, Sí, no, simplemente no sé, planteando la trama y las criaturas o las reacciones de los es enemigos, digamos. exacto. Es decir, que al final el abanico te lo da seguramente el propio sistema, más que necesitar tener, yo qué sé, estudiados 10 sistemas para ver qué llevas a mesa dependiendo de las ganas que tengas de matar pejotas, ¿no? Sí, yo creo que porque también hay, no tengo ninguno concreto en la cabeza, pero vamos, sé que he leído escenarios viejos malos de esos de que si fallas una tirada mueres y ya Ujú. está. Hay un momento concreto que hay un pozo y si fallan la tirada de descubrir, no se dan cuenta que hay un bicho y se los come. Ya está, punto. Pero claro, Sí. eso es un error de diseño. Entonces, yo creo que esta pregunta quizá habría más que enfocarla en función de reglamentos
más violentos o juegos donde se plantee o se priorice la violencia más que el reglamento en sí, que como creo que estamos de acuerdo, el reglamento, pues bueno, si te pega muchas veces te van a matar, ¿no? No hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, en ese sentido me dice, Pulp Tulu está preparado para que sobrevivan porque además pretende ser más violento que la manera de Tulu general, digamos. Sí. Dark Cthulhu, yo creo que lo que busca es todo lo contrario, evitar la confrontación directa. Exacto. ¿Y el rastro dónde lo pondrías? ¿Un poco por encima o un poco por debajo? Claro, el rastro, por ejemplo, ya tiene también las dos etiquetas pulpo purista, que hacen que sea más hacia un lado o hacia el otro. El, no sé, en mi experiencia, que es poca con el rastro, yo diría que es bastante más cercano a la llamada clásica que al Pulp Cthulhu. O sea, lo pondría más en esa zona intermedia en la que, bueno, evita el combate todo lo que puedas, pero si te lleva la situación a pelearte, pues peleate. Que en principio, pues bueno, es encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, no es lo mismo pegarse con un profundo que si salen 12. Pues sabes que yo lo pondría en el mismo sitio, por ejemplo, que Delta Green, este tipo de juegos en el que sabes que en principio tú eres bueno, en principio no, o sea, tú eres el protagonista de las historias y es posible que lleves un arma, pero eso no quiere decir que si te pegan 2 tiros no vayas a morir. Entonces, son juegos mortales, yo creo. O sea, son poco heroicos. Sí, el En también es este juego. antiheroico, pero también yo creo que es muy violento, ¿no? Eh, y en términos de cordura, porque claro, se supone que en la nave de Tulu, entre comillas, bien jugado de manera un poco clásica, típica, canónica, se pierden tantos personajes por violencia física como por exposición a los mitos. ¿Dirías que hay un desequilibrio buscado voluntariamente a la hora de cómo de letal es el impacto a la cordura de los personajes en diferentes sistemas? En el problema con la cordura normalmente, creo que lo hablamos el otro día hablando del sistema alternativo de Tulo de 100. El problema con la cordura, a mí lo que me gusta mucho de la cordura en la llamada es el hecho de que es verdad que en un one shot, a no ser que las cosas vayan muy, muy mal, tienes muchos más números de morir por puntos de vida que por puntos de cordura. Pero sí que es verdad que en una campaña, a pesar de que los puntos de vida, evidentemente, van oscilando ahí entre que estás a tope y estás medio muerto, la cordura es una espiral que no deja de descender eh, a medida que te vas acercando al final. Y para mí es lo que hace que incluso una campaña de Pulp Cthulhu tenga ese saborcillo de Lovecraftiana, porque realmente estás viendo que tu personaje, por mucho que sobreviva escena tras escena, combate tras combate, va perdiendo su cordura y se va acercando peligrosamente a no poder acabar Abismo. la campaña por eso. Sí que es verdad que en otros sistemas, claro, tampoco domino tantos sistemas como para saberte decir cómo se gestiona la cordura en unos y en otros. Es que, claro, los que yo toco son todos están ahí, porque no dejan de estar basados en el de 100, entonces es siempre un poco parecido. Volviendo, es que, claro, ahora mismo estoy bitemático, estoy con Delta Green, claro, en Delta Green, como tienes los puntos esos de ruptura, pues es un poco más en plan ese impacto buscado en las relaciones personales del PJ entre caso y caso. Claro, son cosas que para mí aportan mucho. Eso en la llamada un poco también en séptima también han añadido, ¿no? Algo así de que, bueno, que afectes con tus pérdidas de cordura a tus relaciones. En el rastro también. Es que todo esto de las relaciones, no sé quién fue el primero que lo puso en mesa, igual el rastro, Yo creo que fue rastro, pero sí. sí, ¿no? Pues Los está bien, pilares. porque hace que los PJs tengan un trasfondo que tenga algo más de sentido que tener ahí apuntados 4 nombres en la ficha, ¿no? Te lleva a rolear esas escenas entre escenarios. Está bien, yo creo que es muy guapo. Más violencia. RG Collantes pregunta, ¿veis bien que durante una aventura los PJ puedan acabar con un primigenio?
Eh, es que es complicado, yo no lo veo ni bien ni mal. A ver, el acabar con un primigenio son palabras mayores. Yo en principio diría que no, no debería pasar. Ahora en la llamada de Tulu acaban con él, Pasa todo ¿no? el tiempo. Todas las grandes campañas de un modo u otro. Bueno, más que acabar con él es evitar que Claro, entre en nuestra dimensión y tal, ¿no? Pero bueno, en fin. yo creo que, a ver, para acabar con primigenios ya están los juegos de mesa. Tulu de la Unidad y este tipo de juegos en los que te lías a piños con ellos y los revientas. En rol, para empezar, claro, si acaba apareciendo el primigenio, una cosa es evitar, ¿no? Evitar que llegue, suele ser el trasfondo habitual de sectarios que intentan invocarlo y tú intentas joderles el ritual. Pero si llega, yo creo que, no sé, recuerdo alguna partida en la que aquella de Chaunar Faun, Ujú. Maldiciendo. que se acaba luchando con un rayo de la muerte para que no acabe apareciendo aquí y tal. Eh, Se puede dar el caso, ¿por qué no? Y puede ser divertido si lo que buscas es ese toque pulp. Pero vamos, yo ni en mis partidas más pulp me lo planteo. Pues, de hecho, la mayoría de los primigenios, cuando si aparecen, si llegan a aparecer, es un dado de 100 de cordura. Entonces, lo más normal es que tengas 4 PJs babeando delante. No lo sé, depende del caso. Evidentemente puede ser divertido en un momento dado, pero vamos, no es algo que vaya a buscar en mis escenarios, en las partidas que suelo dirigir. Sí, a ver, veis bien, hombre, yo no lo veo mal. Otra cosa es que sí es cierto que si yo ahora leyera un escenario, un one shot, que acabara con los PJ matando a un primigenio, pondría una cara rara. Pero bueno, al final, no sé, son mundos de fantasía, es tu mundo. Es decir, que en tu partida se ha matado a Tulu no cambia el juego, ¿no? Para todo lo demás. Sí, bueno, al final yo creo que precisamente si en algún escenario, que los hay, se acaba hablando de que el primigenio despierta, el autor lo deja ahí. Pocos Sí, autores te van a decir, venga, pues ahora es la hora de darte de leches con el X. primigenio de turno, ¿no? Es absurdo. Otra cosa es eso, que tú tengas quieras llevar a, no sé, es que ni siquiera se me ocurre cómo, ¿no? Cómo narices van a hacer que un primigenio retroceda una vez ya está aquí. Bueno, pero da Yo me igual si acuerdo, es eso, son cosas bueno, que si tienen que ocurrir, que ocurran, oye, que puede ser divertido, ¿por qué no? me acuerdo que en su día, porque claro, era muy joven yo cuando tuve el manual de Yok por primera vez en mis manos. Yo recuerdo que hicimos el cálculo de cuántos balazos de cañón de artillería, que creo que era el arma de la tabla que hacía más daño, hacían falta para matar a Tul y tal y cual. Pero eran otros tiempos. Luego vino el Rust y ni siquiera ponía características numéricas. Claro. Sí, Sí, y ahora con Petersen Games y los mitos en D&D, pues habrán vuelto estas cosas. sí, claro. No, son estilos y son posibilidades. Yo creo que al final todo tienen que ser. Yo nunca he sido de, de- de decirle a nadie que eso no está bien o Sí, que tal, que son opciones que todos tenemos ahí y ya está. Cada cual sabe lo que gusta en su mesa eso me sí. y, y ya está. Sí, si te sirve para justificar una trama, bienvenido sea, ¿por qué no? Kano, que ya disfrutando el rol desde 1992, o sea que es un millennial, es un pipiolo. Ujú. Entiendo que la LDC, la llamada de Tulu, va sobre un horror incognoscible y que muchas de las aventuras que se sacan últimamente son, comillas, el horror más horroroso, comillas, que en parte afectan al jugador, no solo al PJ. ¿No echáis de menos aventuras más de los años 20 donde el horror es únicamente para el PJ? Los años 20 es lo pasado, entiendo, se refiere Cano. Yo, esta la hablamos el otro día, yo no entiendo muy bien a qué se refiere con esto de que el horror afecta al jugador. No sé por dónde va Yo cuando y no quiero suponer, así que tú dirás. yo cuando lo leí pensé en partidas tipo Guamache, a pesar de que no son, en Los principio no mitos. tienen relación con los mitos de Tulu, ¿no? Pero que sí que pretenden, en cierta manera, hacer pasar un mal rato, en el buen sentido, a los jugadores, ¿no? O en campañas que te sonarán como Vástagos, Vástagos de Xumnicuraz, en la que se juega con el metajuego. Con el No me la he metajuego, leído. La ¿no? tengo ahí, no me la he Pues leído. te la recomiendo. Uno de cada 2 escenarios está muy bien.
Nunca diremos el, cuál es 3 y el, cuál es 3. se juega con el metajuego, entonces sí que es verdad que es más para goce y disfrute del jugador que va ligando cosas en su cabeza que de los personajes que van más perdidos que un pulpo en un garaje. Pero tampoco entiendo muy bien si se refiere a estos casos o qué, porque al final mm, yo no he vivido tanto rol que horrorice al jugador o que incomode o que asuste al jugador. Mm, Pero sí que es verdad que yo soy muy malo llevando el terror a la mesa de juego. No sé crear ambiente, ni suelo tener jugadores que se metan tanto como para que, la- que, como para que puedan tener una sensación de agobio, de miedo. Entonces yo para mí siempre, no sé si se refiere igual a lo de la época actual, ¿no? Porque precisamente la época actual es lo que siempre decimos, que te lleva a que tú como jugador conoces más el, la época, la ambientación del juego, entonces puedes sentirte más identificado y por lo tanto sentir miedo más fácilmente. Pero ya te digo que es algo que en mi caso no suele No sé, pasar. no sé, no quiero suponer porque no tengo referencias. Eh, no sé, quiero decir, al final una partida de rol es una cosa que no existe. Entonces, ¿hasta qué punto el horror más horroroso, que evidentemente no existe, porque los vampiros no existen, los vampiros no existen, y siento decir esto en voz alta, afectan al juego. ¿No echáis de menos aventuras? Vamos a la parte más sencilla. ¿No echáis de menos aventuras más de los años 20 donde el horror es únicamente para el PJ? Pues Pero no es lo que sé, yo no las echo de menos claro. porque las tengo constantemente, o sea, si no dejan de publicarse, Yo, ¿no? Porque pensando las en juego esto año también, 20. ¿no te parece, y voy a decir una tontería, pero ¿no se ha escrito ya todo? ¿No se han escrito todas las tramas posibles ya de... O sea, ¿hace cuánto? Voy a cambiar la forma en que hago la pregunta. ¿Hace cuánto que no lees una trama original en un one shot de la era clásica de los mitos de Tulu? Vamos a ver, sí que puede estar todo escrito, pero no nos lo hemos leído todo. Entonces, Tampoco es siempre, todo igual, ¿qué más da? no, pero siempre nos van a mí por lo menos siempre yo leo escenarios y es verdad que unos te apetece más que otros dirigirlos, pero Pero tú te pero acabas, espera que te corté. ujú. Esos escenarios que dices que te lees, y no tengo motivo para dudar de tu palabra, ¿te los acabas o los dejas a la mitad? Porque yo dejo a la mitad el 85% de lo que empiezo a abrir, lo que empiezo a leer. Y digo la mitad por decir algo. Sí, sí, sí. Sí, no, no, es verdad, yo también. Cuando sí, yo me leo un escenario y a no ser que tenga muy claro que lo voy a dirigir, es muy raro que llegue hasta el Claro. final. Y Es eso verdad yo que creo que... es verdad que es Sí, raro perdón. que un escenario te enganche como lectura, que eso es verdad que antes quizá pasaba más, bueno, pero yo creo que eso va con los años también. O sea, a medida que vas leyendo, o sea, puede estar todo más o menos escrito, pero a medida que vas leyendo más cosas, evidentemente te vuelves más exigente, porque has leído más y tal, pero no sé, yo creo que siguen saliendo cosas interesantes. Yo creo que al final un escenario, para que te plantees dirigirlo, y me parece un tema muy interesante, ¿no? El mérito de escribir buenos escenarios es que tiene que resultar interesante como escenario jugado para los jugadores y como escenario leído para el máster. Tiene que funcionar esos dos niveles. Otro día podemos hablar de eso, me parece un tema muy interesante. Quiero decir, un escenario para que te llame la atención y te plantees dirigirlo, tiene que o ser muy original, es decir, que lo estés leyendo y digas, los jugadores no se lo van a ver venir, no porque hay un super vuelco de trama, sino porque no es lo de siempre, o porque sea un entorno que a ti como máster te interesa muchísimo. Yo soy la República de Weimar, yo soy súper fan de la República de Weimar y entonces quiero jugar en la República de Weimar porque sé que me lo voy a disfrutar y voy a poner este detalle y este guiño. Pero es que ya no se escriben cosas originales. En los años 20 hablo, ¿eh? Sobre todo hablo de la era clásica. Sí, no lo sé, a veces también subestimamos lo que puede llegar a gustar o lo que creemos que va a gustar, ¿no? ¿No te ha pasado lo de que vas con cero expectativas porque es un escenario que ni fu ni fa y disfrutan muchísimo los jugadores y otro día vas con el que es la leche y no funciona por ningún lado? No sé, yo creo que Sí, tenemos que tener menos complejos a la hora de llevar escenarios. Sí que es verdad que para mí lo básico es que me enganche a mí leyéndolo.
luego es verdad que eso no es garantía de que vaya a funcionar nada en mesa. Bueno, pero eso pasa, cuando pasa eso, si a ti el escenario te gusta y luego no funciona, la culpa es de los jugadores siempre. Yo, de hecho, ya sabes que abogo por jugar error sin jugadores, porque siempre toman la decisión incorrecta y te estropean la trama que tenías tú preparada, estupenda y súper chula. Sí, Funny eso Sky, pasa mucho. eso pasa demasiado. Vamos a ver, Funny Skywalker, no sé si te copyright esto, Skywalker. Funny Skywalker dice consejos para que los monstruos no suenen a lo de siempre. Bueno, mi primer consejo para que los monstruos no suenen a lo de siempre, y perdón por la obviedad, es no pongas los monstruos de siempre. Y entonces no estarás acabando jugando lo de siempre. Mi siguiente consejo es no les llames por el nombre que viene en el manual. Y mi tercer consejo es cámbiales las características. Y no hablo de los numeritos, sino de la forma en que se comportan, tipo de rastros o pistas que dejen. Eso me parece el ABC del tema este. Y de hecho, te voy a dejar hablar y luego voy a dar mi visión sobre los bestiarios en los libros de los mitos de Cthulhu. Sí, a mí el primer juego que me sorprendió en este sentido fue el Rastro. Lo que hablamos el otro día, ¿no? Que el Rastro, para mí, el sistema de juego es lo único malo que tiene, porque todo lo demás, ahí hay mucha cosa interesante. Pero lo basaba todo en descripciones vagas, ¿no? En pistas, en qué deja Ujú. un profundo en un escenario, en una escena del crimen, ¿no? ¿Qué rastro deja? ¿Qué puedes ver ahí? Entonces, sí, claro, es verdad que todos tenemos a los bichos de los mitos muy estereotipados, cuando seguramente hay 200 tipos de cada. Entonces, por ejemplo, yo que sé, un ghoul. Un ghoul siempre imaginamos lo mismo, cuando un ghoul se puede describir de 100 maneras diferentes, que pueden compartir. Pues como un humano, ¿no? Tú describes a un humano, Sí. ¿vale? Ahora describe a otros, y es que son totalmente diferentes. Con las criaturas puede pasar algo similar, es cuestión de tener recursos para describirlas de forma que no sea tan evidente que es lo que parece. También es complicado si tienes jugadores que lo han visto todo. Sí, claro, si al final hay veces que estás dirigiendo jugadores que saben más que tú de los mitos, entonces bueno, pues enseguida van a estar levantando la mano y diciendo, esto es un tal. Y es verdad que a veces te jode porque dices, joder, era el gran misterio y ya lo han pillado. Sí, neta. Yo creo que hay mucho complejo de Dungeons and Dragons, hay mucho complejo de, como decía Claudio Barcelona hace muchos años, hola, soy un orco y vivo encerrado en este armario esperando a que llegues tu PJ para matarme. Hay mucho complejo. Hola, soy un profundo y vivo en esta colonia de los arrecifes esperando a que llegues para matarme. O hola, soy un ghoul y vivo en este cementerio esperando a que llegues tu PJ para matarme. Entonces, vamos a abogar por dar un poco de profundidad a los PNJ en el sentido de, vamos a darles una sociedad. Es decir, esto es gente, son razas inteligentes, prácticamente todas las especies, independientemente de los mitos, son inteligentes. De hecho, algunas de ellas mucho más que los humanos, y tienen su sociedad y tienen sus planes y tendrán sus anhelos en la vida de manera individual, ¿no? No son drones. Entonces, creo que hay que dar un poco de, por un lado, creo que hay que dar un poco de profundidad a las criaturas, porque para todos es muy fácil pensar, o es evidente pensar en el plan del sectario de turno, pero nadie piensa en el plan del profundo que ayuda al sectario de turno. Ellos también tendrán su interés a la hora de hacer pactos con ese cultista, ¿no? Más allá de acercar la venida del Gran Tulu. Y luego creo que hay un gran desconocimiento, y eso es culpa de tu gran amigo y venerado máster Sandy Peterson. Sandy Peterson puso mucho relleno para crear el bestiario de la llamada de Tulu. Es decir, si tú te vas a las fuentes originales, muchas de las criaturas que aparecen en el bestiario de la llamada se citan en un sitio o tienen dos líneas sobre ellas y no vuelven a aparecer, o solo viven en un sitio muy concreto y solo aparecen en circunstancias muy concretas, mientras que tú tal como lo tienes ahí parece que es un catálogo, ¿no? Si tú te vas a los Gooks, por ejemplo, que yo he visto escenarios con 3 Gooks apareciendo a unos tíos en una carretera de Nueva Inglaterra, no, en los Gooks
hasta donde nosotros sabemos, yendo a la fuente original, viven en una caverna concreta de las Tierras del Sueño, donde cazan o se protegen de los ghasts, que también su única función en la cosmología lovecraftiana es vivir en esa misma caverna, un poco más dentro, en las Tierras del Sueño. Entonces no tiene ningún sentido que un adorador de Hastur, pondré un trueno aquí cuando divide el sonido, un adorador de Hastur acabe guardando su Santa Sanctorum convocando 3 bugs. Entonces ahí creo que habría ayudado mucho dar un poquito de contexto a esas criaturas más allá de mira, este es tu bestiario. También reconozco que estamos hablando de 1981 y el mundo era diferente, pero eso también creo que es una cosa que deberían cambiar. Pues yo no estoy muy de acuerdo. O sea, sí, sí y no, porque al final, para mí todo esto no, en el rol, todo son opciones, ¿no? Al final que te den, porque aquí, o sea, sí, efectivamente, yo tan a fondo no llegaba con los GURPS, pero yo sé, por ejemplo, que son de las Tierras del Sueño, ¿no? Entonces sí que es verdad que en los escenarios que lo he visto, pues por ejemplo, si te están hablando de que el velo con las Tierras de los Sueños se ha rasgado y por lo tanto hay un GUK en el mundo real, porque yo qué sé, sí, ahí a mí no me choca, ¿vale? Porque ya están hablando de que se ha rasgado el velo o hay una zona en la que tal. Sí que es verdad que si me los encuentro sin ningún tipo de contexto en medio de una carretera, pues ya pienso, estos que pintan aquí, ¿no? Si nadie me explica nada de qué hacen aquí. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de los jugadores, eso no lo van a percibir. Entonces, para mí, es algo que sí, Pero eso es sí, bueno o malo. Es que, claro, ya, la pregunta es, ¿eso es bueno o malo? O sea, que una cosa es que tu mundo de juego sea tuyo y puedes hacer lo que quieras con él, y otra cosa sí, es... sí, que lo haga el autor, ¿no? Eh, pero claro, eso es como siempre. O sea, tú cuando, me imagino cuando diseñas un escenario, tú piensas, vale, tengo aquí una trama súper guapa y tal, pero ahora qué monstruo meto, ¿no? Entonces tienes que, es tarea del autor pensar qué encaja en esa trama, en ese escenario, para que cumpla de alguna manera el canon y para que sea coherente. Para que alguien que sepa más que tú de los mitos no diga, hostia, que hace aquí un Chotonian, ¿no? Si no tiene ningún sentido aquí en la playa tomando el sol. Además ahí abres la puerta del meta y se puede complicar mucho, porque si un jugador conoce al bicho y conoce cómo debería ser según el canon, y que tú lo estás utilizando de una manera contra canon, Mm, les va a complicar la vida. ¿Me explico? Es decir, si sí. tú haces aparecer un bug medio en Inglaterra y un jugador sabe que un bug tiene que ver con las tierras del sueño, va a empezar a hacer meta y va a empezar a buscar referencias a las tierras del sueño. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que eso es complicado. Sí, si realmente no hay ninguna relación con las tierras del sueño en el escenario, pues sí, claro. Es algo que al jugador le va a chocar, evidentemente. Pero Que no lo sé, o sea, no lo sé, quiero decir, yo creo que las opciones estén ahí, o sea, que el bestiario sea completo y lo tenga todo, a pesar de lo que dices tú, sí, es que realmente hay bichos en el bestiario con sus 4 párrafos de descripción que realmente en el canon, en los relatos, son 2 líneas, y no se ha hablado nunca más de ellos, ni se sabe cómo atacan, ni nada, y aquí se le ponen sus garras, sus dientes y lo que haga falta, ¿no? los Pero no sé, yo escopetajos del doble. sí, son cosas, son opciones que están ahí. Yo creo que no, si tú sabes más a ver, más que Sandy Petersen, yo creo que no sabemos ninguno, pero sí que es verdad que el Sandy Petersen de ahora tampoco es el de hace Sí. 40 años, ¿no? Pero bueno, que es eso, no dejan de ser opciones, que si tú detectas que algo no está ahí, no está bien, es trabajo tuyo quitarlo y decir: Aquí no me cuadran los bugs, pues meto gules porque hay un cementerio aquí al lado". Que esa es otra, que, o sea, los topicazos en el mundo Sí. de los escenarios de la llamada, vamos, yo si veo un lago, ya sé quién va a ser el primigenio. Si veo En Inglaterra, sí, ¿no? sí, si veo un cementerio, digo: "Vale, ya sé a qué me voy a enfrentar". Si ves claro, entonces, es verdad que es trabajo del máster. Si diriges a jugadores veteranos que tienen un conocimiento del trasfondo, es trabajo tuyo, currártelo para que las cosas no sean tan evidentes, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues claro, igual alguien piensa que me estoy contradiciendo, ¿no? Porque hace un momento estaba diciendo que hay que alterar el comportamiento de las criaturas. Entonces, yo creo que hay que alterar el comportamiento de las criaturas
para jugar con las expectativas de los jugadores, precisamente por ese meta, alejándose del estándar, pero respetando el canon, porque tampoco puedes... O sea, Sí, más que nada pensando en que cualquier persona de esa mesa mañana va a jugar en otra mesa al mismo juego y va a decir, pero ¿qué es esto, no? Pero no habíamos quedado que los profundos volaban. Yo el otro día jugué, me fui en profundo y volaba, ¿no? sí, bueno, claro, al final es eso. A ver, lo de intentar sorprender a los jugadores, un poco enlazándolo con la pregunta de antes. De hecho, hay 3 o 4 libros, ¿no? Publicados con escenarios que no tienen a un monstruo de los mitos detrás, sino que lo parece todo el rato y luego es algo totalmente ajeno a los mitos, precisamente para sorprender a esos jugadores listillos que se las saben todas y se las ven venir, pues para tener ese girito final de que, mira, esto no es lo que parecía, sino que hay algo más detrás. Pero no sé, sí, yo al final es eso, volviendo un poco al principio, es quizá lo que dices tú, de darles, de que no sean un orco, un goblin, sino que sean una criatura con un trasfondo, seguramente Una personalidad con también, ¿no? una, Que no sí, con una personalidad, sean... con una familia, Claro, con un sí, grupo sí. al que defender, con unos intereses propios. Lo que pasa es que a veces dirigiendo, Abierto a negociar, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, sí, exacto, que a veces interpretamos a este tipo de criaturas que son inteligentes con un fanatismo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final es decir, bueno, eh, o sea, ¿para qué te enfrentas? O sea, para que sea un encuentro en el que el monstruo se tira encima de los jugadores sabiendo que va a morir, es absurdo. A veces buscará, pues eso, avisar a buscar ayuda. Lo que pasa es que a mí lo que me ha pasado también dirigiendo es que a veces tú vas con las expectativas de decir, voy a hacer que estos malos sean inteligentes, pero luego, a ver, yo no soy más inteligente que ninguno de mis jugadores, pero luego piensas en partida, hostia, es que como me pase, de aquí no sale nadie vivo. Porque si maquinas un plan perfecto contra los PJs, porque al final tú puedes no ser más inteligente que los jugadores, pero sí que tienes mucha más información. Básicamente sabes dónde se están metiendo, sabes quién hay ahí, sabes quién hay detrás, sabes las posibilidades, ¿no? De todo, ¿no? Cuando se meten con, yo qué sé, eso, ahora pienso, por ejemplo, en esos PNJs míticos de las máscaras de hechizos, todos los del libro, ¿no? Que dices, vale, pues claro, Sí. pues claro, si, o sea, si yo me pongo a interpretar a este tío con toda mi maldad, evidentemente a la que se acerquen a él, bueno, yo qué sé, uno acaba teleportado a Plutón y el otro eh, viendo a Tulu en directo, ¿no? Entonces, yo creo que es encontrar también un equilibrio entre eso, hacerlos lo mejor que podamos, sin pasarnos, sin hacer que al final sea injugable, ¿no? Que sea un ir a machacar a los pobres incautos que se han juntado contigo para jugar una partida de rol. 3 minutos nos quedan. Muy rápidamente. RG Collantes otra vez. Tiene mucho tiempo libre. ¿Usaríais la tirada de idea para resolver un callejón sin salida en una aventura de investigación? De no ser así, ¿para qué usáis esta habilidad? Aquí recordemos que en séptima cambiaron este concepto. Sí. Antes, en ediciones anteriores, idea era inteligencia por 5, o sea, sigue siendo inteligencia por 5, pero era la tirada de resolver puzzles, ¿no? De hostia, yo qué sé, no Sí, sabemos de resolver esto, tenemos que acordarse. Eso avanzar, es. recordar algo y tal. Y ahora eso es la idea de inteligencia, o sea, tirada de inteligencia, perdón. Una tirada de inteligencia es para recordar algo, para resolver un puzzle al momento y tal. Y la de idea la han puesto un poco para lo que dice Rubén, para si los jugadores, como jugadores, se quedan encallados y no tienen narices de seguir con la trama, con la investigación, que tú sabes que tienen todas las pistas, pero es bueno, una partida seguramente con mucha información y que no han sabido ligar cabos, pues es para eso. La tirada de idea lo que hace es darle potestad al guardián para recolocar a los personajes donde haga falta para que puedan tirar del hilo, ¿vale? Entonces, la tirada simplemente sirve para que si la superan, los colocas en una situación ventajosa, si la fallan, los colocas en problemas, ¿vale? Pero eso, les explicas que les explicas a los jugadores que han pasado por alto. Que para mí es algo que dices, puede ser considerado el antirrol más lamentable que te puedas echar a la cara. Pero para mí, a pesar de que no lo he utilizado, es una herramienta que me da una tranquilidad tremenda. Porque no hay nada que deteste más que esas sesiones que se empiezan a hacer farragosas
y lentas porque empiezan a repetirse, porque no saben por dónde tirar y vuelven a investigar lo que ya han investigado, vuelven a hablar con los que ya han hablado, vuelven a buscar Se cosas que no vuelvo a están en el tirar. texto que tienen. Entonces, antes que cargarte una partida o una campaña, convertirla en algo tedioso, pues tienes esta herramienta que para mí está muy bien. Lo que pasa es que ya te digo, gracias a Dios no he tenido que utilizarla, pero me gusta mucho que esté ahí. La teoría de idea debería estar prohibida por Naciones Unidas, es mi opinión. J. Vera, prevenir la publicidad del rol y detener, multar a todos los que lo usan. J. Vera pregunta, vuestros orígenes en el rol, lo que busquéis ahora en él y lo que os gustaría ver en unos años. Y te pido brevedad, Tristán. Orígenes, lo que busquéis ahora y lo que os gustaría ver en unos años. Madre mía, pero no se puede tener brevedad con estas Brevedad. preguntas. 2 frases por, Pues mis por orígenes fueron pregunta. hace muchos años. ¿Cuál es la siguiente ¿Pero pregunta? con qué juego? ¿Con Dungeons? ¿Con Merc? Ranquest. Yo jugué a Ranquest. Jugué a Conquest. Ranquest con un máster que se leyó el libro y no entendió nada. Jugábamos Sí, con fichas de parchís y mapas dibujados en folios que íbamos enlazando uno tras otro, haciendo encuentros aleatorios, Qué scroll, bonito. total. Y nos lo pasábamos súper bien. Luego, cuando me lo leí yo, Efectivamente. pensé, esto no es. Bueno, No. yo tampoco empecé a dirigir mejor, ¿eh? Porque yo eran tiempos con los que teníamos el HeroQuest y hacíamos ahí unos mashups bien chulos. Hasta que alguna vez, ya no recuerdo quién, me dirigió algo de verdad y pensé, vale, ¿qué es esto? Es de interpretar y tal. La pregunta del medio no me acuerdo. ¿Qué buscáis ahora en él? Bueno, vamos por orden. Mis orígenes, para no Sí. monopolizar. Yo empecé con Dungeons and Dragons con la caja roja de Almau y también, claro, de hecho no teníamos dados, teníamos dados de 6, entonces tiramos 3 dados de 6 en vez de un dado de 20. Como todavía no sabíamos lo que era la curva de Gauss la campana de Gauss, pues no nos importaba. Y yo me pasé 2 años jugando a Dungeons and Dragons, un básico experto, bla, 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 hasta que me compré la arma de Tulu de Yoke Internacional. Y claro, eso cambió mi concepto del rollo de rol, como te pasó a ti. Así que ese fue mi origen. Lo que buscas ahora en él. Yo divertirme. Ahora está muy de moda lo de cómo te diviertes jugando a rol, pero yo no busco nada más. Para mí, es la excusa perfecta para reunirme con mis amigos y echar el rato. Y ya está. Yo si nos divertimos todos, no busco nada más. La verdad es que el rol te da muchas cosas a nivel de eso, de lectura, de aprender cosas, de tener inquietudes, ¿no? De estar preparando una Sí. partida y dices, hostia, ¿y esto aquí cómo funcionaba, no? O tal. Te da muchas cosas. Pero yo buscar, divertirme y echar un buen rato. El buscar es curiosísimo, ¿eh? Yo recuerdo haber estado buscando un buen rato información sobre alcantarillado en la India colonial británica a finales del siglo XIX. Y en ese momento era una cosa muy importante que yo tenía que hacer porque iba a salir una partida. Es muy curioso a dónde te hace llegar el Sí, rol. eso mola mucho. Yo busco reglamentos sencillos y flexibles, como el de estirpe de Danitz, disponible en pocas semanas. Próximamente. Teaser. Y y lo que os gustaría ver en unos años. Empiezo yo para no estropearte. En unos años me gustaría, esto es wishful thinking, como dicen en inglés, pero la verdad es que hoy estoy muy anglosajón. Me gustaría que la gente hubiese dejado de jugar a reglamentos malos que para mí restan del concepto de juego. Me gustaría que la gente dejara de jugar a ratas en las paredes, me gustaría que la gente dejara de jugar a Fate y me gustaría que la gente que juega a PBTA, que me parece una opción muy respetable, dejara de confundir al personal haciéndole creer que es un juego de rol. Ya está. Cuando publicamos esto me cancelarán un par de contratos en un par de editoriales, pero ya lo he dicho. Tú no has jugado bien a PBTA, hombre. A mí lo que me gustaría ver es ver Nadie ha jugado bien a PBTA. A mí me encantaría ver un sistema de juego, un juego de los mitos que me haga dejar de jugar siempre a la llamada. Me encantaría que alguno le quitara ese puesto de juego de cabecera para mí. Aunque me temo que será la 8ª edición, que veremos si acaba viendo la luz y veremos cuándo. Y si la hay, yo solo deseo que cambien las reglas de fuego automático y las de persecución. Con eso ya
Contento. ¿Quién ha estado cerca? Porque sí que Delta Green estuvo muy cerca de conseguir eso en su momento. Al menos como juego en paralelo a. ¿De conseguir ¿Quién el has- qué? Perdona. De conseguir destronar a la Armada de Tulu en tu corazón? Sé que Delta Green No, en su momento estuvo prácticamente a la misma altura. no, pero sí, o sea, a mí lo que me pasa es eso. Yo cuando veo un sistema de Bueno, era el juego, mismo juego, técnicamente hablando era el mismo juego porque todavía era una ambientación, ¿no? Quiero decir, pero bueno. sí, claro, 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 sí. En la época de la factoría, sí, jugábamos como en una ambientación. Pero ahora, por ejemplo, con el sistema nuevo de Ardream, me pasa lo mismo que con Tulu de 100 o con algún otro que se pueda parecer, que son tan parecidos que no me importa moverme. En cambio, yo si tengo que dirigir algo del rastro o de hitos o de ratas, lo voy a jugar con la llamada. Pero de Delta Green, como ya es eso, ya viene a ser eso, con 4 matices, pero ya es más o menos lo mismo, ¿no? Como con Tulu de 100, pues lo mismo. O sea, estamos jugando a lo que a mí me gusta y con lo que yo me siento cómodo. Entonces, para mí que haya o no haya suerte o que eso luego son matices que tal. Pero vamos, que para mí no es que el Delta Green le vaya a quitar el sitio a la llamada o le pudiera quitar el sitio a la llamada, sino que no me supone la pena el esfuerzo de convertir nada, porque el sistema de Delta Green ya se parece lo suficiente como para que esté cómodo con él. Te voy a hacer una pregunta con trampa. O sea, no Me con cuenta. trampa, pero una pregunta mínimamente comprometida, ya que yo me he mojado aquí diciendo la verdad sobre el GTA y Fate y Ya, ratas. quieres que yo raje de algo para no sentirte tan mal, ¿no? Eso es. Eh, ¿Cuál te parece que es el lugar de cultos innombrables? ¿El lugar en qué sentido? El lugar en el sentido en este panorama de juegos de los mitos. Para mí, Yo, culto se pa sí, bueno, Didi, perdona. perdón, sí, por darte un poco de dónde vengo, ¿no? Mm, Yo me leo el manual de cultos y me encanta. Me encanta el concepto, me encanta lo que plantean, me encanta lo que proponen, me encantan las opciones que abre. Para mí tiene dos problemas, para mí personalmente. Uno, en mi opinión, no me quiero enemistar con nadie, mucho respeto a Manu J y a todo el equipo. No me parece que esté claro cómo se juega a cultos innombrables, es decir, el mood, ¿cómo se dice en castellano? El sabor del juego, creo que no está claro. ujú. Y segundo, y creo que aquí no estoy solo, yo creo que el sistema de hitos ha sido una rémora para ese juego. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo. O sea, para mí con cultos pasa algo parecido a lo que comento siempre con el rastro. Eh, a mí el sistema de juego no me gusta. Yo lo he intentado, lo he jugado, no lo he dirigido nunca, pero no me gusta. Pero sigue siendo un juego eh, que me gusta mucho y para el que ojalá sigan saliendo cosas, porque los escenarios, por ejemplo, estos que están sacando ahora de los códigos pinacóticos, creo que le llaman, a mí me gustan mucho. Bueno, lo que pasa es que es quizá el principal problema de cultos es el que precisamente dices tú. No se sabe muy bien de qué va esto. Porque, y eso lo ves más que leyendo escenarios, que sí que tienen un patrón identificable, lo ves viendo partidas, viendo gente jugando. Porque no queda claro qué es realmente el PJ, ¿no? Para mí, o sea, quiero decir, hay mucha gente que lo juega como realmente como el sectario malo de la llamada. Y yo creo que eso es entender mal el juego, porque al final yo creo que es un juego que pretende que los PJ sean gente que ha tenido un contacto con los mitos y lo quieren aprovechar para su provecho, normalmente relacionado con algo de su trasfondo, pero aprovecharlo egoístamente, no quiere decir que sean fanáticos locos del dios Sí, de no tienen por turno. qué querer convocar a su dios Claro, favorito, claro, en el fin efectivamente. del mundo quieren, pues oye, tú, ha caído en nuestras manos algo que bueno, que sí, que puede ser malo, pero joder, pero es que Pero es mientras, totalmente normal, ¿no? Cuánta gente, cuántas películas y cuántas referencias tenemos
de gente que aprovecha cosas malas para sacar beneficio propio. De hecho, es eso, ¿no? Todo, yo creo que todo en el trasfondo del juego gira alrededor de esto. Y tiene muy buenos escenarios, pero es verdad que para mí sí, quizá el sistema es un lastre. Pero bueno, para mí es un lastre. mm, claro, yo es que he visto muy poco de dirigiendo, o sea, gente dirigiendo con cultos, pero a mí nunca, con hitos, quiero decir, pero nunca me ha gustado. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que pasa con el rastro. Para mí son buenos libros, buenas Sí. partidas, buenas teorías ahí de los mitos y tal, que quizá están lastradas por el sistema de juego. Tristano Verón, me encanta encontrar estas horas aquí y allí para estar contigo hablando de los mitos. Muchísimas gracias otra vez por prestarte a este experimento social. Y se nos ha vuelto a ir otra horita, así que va a haber que cortar esto. Nada, un placer como siempre. No sé si se nos han acabado ya las preguntas o no, pero si se acaban, Creo que hemos acabado las preguntas, si no que me ¿eh? perdonen y hacemos una coda, pero creo que Pues el nada, primer bloque está acabado. si la gente quiere más, ya sabe, para mí es un placer echar un rato contigo y lo que dije el último día, si además ayudamos a alguien, pues oye, todo eso que se llevan y si no, pues una hora que han perdido de su vida, que por lo menos no han estado en la calle drogándose. Eso es. Aunque bueno, es Venga, compatible escuchar esto y drogarse tampoco. delinquiendo por ahí. Venga, yo digo adiós, adiós. Venga, que vaya muy bien, hasta la próxima.